Bueno, buenas tardes a todos. Un poco como ya anticipaba Lucio, el objetivo de... dámelo a ver. El objetivo entonces de esta charla es comentarles a ustedes cómo fuimos llevando adelante nuestro programa de oclusiones totales crónicas aquí en el instituto, un poco como dice el título, ¿no? Con la intención de acortar un poco las distancias que veníamos viendo existían entre los centros más desarrollados y las que estábamos teniendo nosotros. Entonces nos planteamos como objetivo comentarles de alguna manera de qué manera vemos nosotros un programa de oclusiones totales, de qué medida fuimos tomando para implementarlo y de qué manera impactaron estas medidas sobre los resultados que fuimos obteniendo. Entonces, y quizás como un proceso de construcción que hemos hecho, hemos tenido un punto de partida, y ese punto de partida definitivamente fue evaluar en dónde estábamos parados, y nos pareció mostrarlo así, ¿no? Esto fue nuestro volumen de casos por año entre 2010 y 2014. Definitivamente estábamos muy por debajo de las recomendaciones de los expertos, tanto para desarrollar las skills como para mantenerlas. Esto significaba realizar entre 50 a 75 casos por año. Entendíamos que una parte del problema era que en la institución los pacientes con CTO o eran derivados a cirugía o eran derivados a tratamiento médico, y nosotros no éramos una opción para revascularizarlos, pero también nos dimos que esa era una parte del problema, y entonces nos preguntamos qué CTO estábamos tratando y de alguna manera cómo las estábamos tratando. Este era la distribución de la complejidad de las lesiones que teníamos en aquel momento, vamos a llamarle en la era preprograma. La mayoría de nuestras lesiones eran JCTO de 1 y 2, y cuando analizábamos de qué manera las abordábamos, solo teníamos un 10% de abordaje retrógrado. En todos los casos hacíamos abordaje anterógrado, y el material que disponíamos para realizarlo realmente estaba muy limitado. En el 30% usábamos microcatéter y solo en el 50% de los casos alguna guía dedicada, siendo estas una CrossFit o Miracle, no había otra alternativa. Esto se traducía en un éxito técnico global del 66%, insisto, para 2014, donde ya empezaban a obtenerse a nivel quizás mundial otro tipo de resultados. Quizás, como vemos acá, en 2010 tuvimos un 80% de éxito, pero cuando analizamos el JCTO quizás era muy bajo, y cuando intentamos incrementar la complejidad, la verdad que nos empezó a ir prácticamente mal, ¿no? Entonces, en ese punto nos replanteamos que si queríamos llevar la CTO a otro plano a nivel institucional, teníamos que tomar algunas medidas, y estas medidas básicamente significaron trabajar en equipo, ¿no? Involucramos no solamente a la cardiología intervencionista, sino que nos acercamos a los cardiólogos clínicos, a los cirujanos cardiovasculares, involucramos a personal del departamento de enfermería, técnicos radiólogos, que los fuimos educando y formando en esta área. Trabajamos con el personal administrativo para poder gestionar y coordinar la agenda del día, y poder hacer un día de CTO tranquilos y sin las presiones de los horarios y demás. Y por supuesto que trabajamos con especialistas en imágenes cuando los necesitamos, tanto para valorar la lesión o seguir a nuestros pacientes intraprocedimiento en caso de complicaciones y demás. Todo esto con vistas a mejorar nuestra eficiencia operativa, a mejorar nuestros resultados técnicos y siempre manteniendo una adecuada seguridad del procedimiento para el paciente. Entonces, de alguna manera discutimos y entendimos que hay 4 pilares que teníamos que mantener para ir desarrollándonos en esta área. Primero, la capacitación permanente, después contar con el equipamiento necesario para llevarlo adelante, tener una adecuada selección del paciente y finalmente una adecuada gestión de todos los recursos. En líneas generales nos propusimos mantener
o intentar mantener un volumen anual de mayor de 50 casos por año. El servicio dispuso de 2 operadores que se dedican a la angioplastia CTO y ambos tienen experiencia en angioplastia compleja. También hemos tenido proctorización permanente con expertos que han venido desde Europa, Japón, a enseñarnos y ayudarnos en casos complejos. Estos operadores asisten a summit dedicados y hemos también, quizás como un punto importantísimo, hemos educado a los técnicos y a los enfermeros para que entiendan lo que estamos haciendo, entiendan el lenguaje de la CTO, las técnicas y los materiales que utilizamos. Además de eso, entendimos que era bueno para nosotros ver nuestros números, planteamos nuestra base de datos dedicada a CTO, eso nos permite saber cómo nos va, dónde tenemos que mejorar, y a partir de eso tuvimos la suerte de poder trabajar en el registro latinoamericano, que lo va a comentar el doctor Cuadro, y ahora recientemente también estamos trabajando en el registro Progress CTO. Como parte de nuestro equipamiento, Lucio lo contaba ahí en el caso, hemos establecido nuestro carro de CTO, donde tenemos nuestros materiales dedicados y todo el material destinado al manejo de complicaciones. Tenemos la posibilidad de contar con angiografía de alta calidad, imágenes en la sala de hemodinamia, y una cosa importante era contar siempre que hacemos CTO con una sala de backup, tanto para recibir emergencias o urgencias que van llegando a lo largo del día. Otra cosa es que estamos usando protocolos de baja radiación para limitar, ¿no es cierto?, tanto la radiación como la dosis de contraste que estamos utilizando. Con respecto a la selección del paciente, y como les decía, tenemos una especie de abordaje multidisciplinario, la discusión, por supuesto, entre nosotros, con los cardiólogos clínicos, con el equipo de cirugía cardiovascular, donde decidimos siempre enfocados a darle al paciente una revascularización completa, cuáles son los potenciales candidatos a angioplastia. Y desde el punto de vista de la gestión, hay muchas medidas que se tomaron. Decidimos destacar esta, que hemos establecido en nuestro día de CTO, donde cada vez que hay, citamos no más de 2 procedimientos por día, acomodamos la agenda para que puedan realizarse a la mañana, mediodía, más tardar. Siempre contamos con un kit de CTO, que es microcatéteres, los cuales elegimos Corsair o Fine Cross principalmente, y las cuerdas dedicadas que tendremos para, de alguna manera, llevar adelante el caso. Contamos con cirugía de backup en caso de que haya complicaciones y con ecocardiograma si los necesitamos durante el procedimiento. De alguna manera esto fue llevando a que nuestros resultados fueron cambiando. En el 2015, en el 2016, fuimos acercándonos al volumen que estábamos esperando, y en el 2017 quizás hubo una fiebre de CTO acá en el instituto, hicimos 123 casos con los siguientes resultados. Como les contaba, en la era de preprograma estábamos tratando lesiones de tipo JCTO 1 y 2 predominantemente. Ahora, en esta segunda etapa, aumentamos la complejidad de las lesiones que abordamos, predominan las lesiones de JCTO 2 y 3, y también aumentaron en este grupo las de mayor complejidad. ¿Cómo tratamos la CTO ahora? Estamos haciendo en el 100% de los casos abordaje híbrido. Si bien realizamos siempre la técnica de abordaje anterógrado como una de las alternativas de abordaje, la disección y la reentrada y el abordaje retrógrado los empezamos a incorporar de a poco, y asimismo el material que estamos utilizando en el 100% de los casos microcatéter, que principalmente usamos estos dos, y tenemos un stock de cuerdas bastante más importante y que nos dan muchas más posibilidades que lo que teníamos antes. Esto se tradujo entonces en que en esta era nuestros resultados son una tasa de éxito técnico del 85.4% y a una tasa de complicaciones
de 7.5% en los 3 años que les mostraba finalmente, teniendo principalmente la principal complicación es hematoma en el sitio de punción. Así que, como decía, la idea nuestra era un poco acortar las distancias y acercarnos a lo que estaba pasando en el mundo. Antes de la instalación del programa teníamos un 66% de éxito, muy lejos de lo que pasaba en registros de los expertos y los más influyentes a nivel mundial. Hoy falta mucho por mejorar, pero estamos muchísimo más cerca. Entonces, en conclusión, consideramos que un programa exitoso de STO va a depender de una adecuada selección del paciente mediante un heart team, la adecuada planificación de los procedimientos, contar con materiales dedicados para llevar a cabo las intervenciones, poder proctorizarnos permanentemente en casos complejos, seguir educándonos mediante la asistencia al Summit de CTO y todo este tipo de encuentros, y seguir entrenando a nuestro personal y contar un poco con la tecnología necesaria. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno quiere preguntar.